Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Teresita Borges Céspedes, ¿cómo estás? Hace años que no estaba por aquí, pero de nuevo estamos, bueno, a través de esta chiquitica pantallita diminutitica y hoy vamos a jugar montones, así que vengo preparadísima, más que preparada y feliz y contenta y agradecida por este espacio. Perfecto, bueno, Teresita Borges Céspedes, ya sabemos, gran cuentacuentos, promotora cultural, se ganó el premio más importante en promoción y gestión cultural de este año, entonces todavía está de celebración, espero, ya no tiene plata, pero todavía está de celebración. No, y también lo importante es que con un conocimiento en lo que es narración oral, que es de lo que hoy vamos a hablar principalmente, basada en este manual que hizo Tere también hace unos años, gracias a una beca, por cierto, del Ministerio de Cultura, Colegio Costa Rica se logró. Y Teresita, lo que ahora viene a es explicarnos algunas estrategias basadas en su conocimiento en este libro, porque en este año, no, ahí sí ya fui yo la que gané una beca y llevamos este libro a varias escuelitas de 7 provincias distintas. La beca se llamaba, se llama Bibliotecas de Ruedas y Alas. Bibliotequitas de Ruedas y Alas. Y la idea era llevar libros de escritores nacionales, incluido este, y también otros que teníamos de Tere, porque Tere además es escritora. Entonces, Tere, ¿cómo es esto de los cuentacuentos enfocado en los profesores, los maestros que recibieron este manual? ¿Qué estrategias se les puede decir a ellos para que utilicen en las aulas? Empezamos. Se apunta, marcha a jugar, porque vamos a jugar. Claro. Porque para crear, para abrir la gran puerta de la imaginación, la que conduce directamente a la fantasía, señoras y señores, necesitamos jugar con las palabras, saber que no existen las fronteras y que tanto las niñas como los niños, como los no tan niños y los que piensan que ya dejaron de ser niños, pueden perfectamente viajar a través del binomio fantástico. Esa es la primerísima de las estrategias, es sumamente fácil, es muy sencilla, es muy corronga. Y sobre todo porque a través de los caminos de la vida, de repente, por un camino, viene una palabra que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la palabra con la que paralelamente transita. Por eso, si yo te digo a vos, por ejemplo, aquí tengo un montón de ejemplos en abundancia. Si A yo te ver. digo a vos, Evelyn, cactus, avión, a usted que le gusta andar encaramadísima en los aviones todos los años, Sí. ¿qué historia de repente, así como un mago que se saca del sombrero un conejo podría compartirme utilizando esas dos palabras, cactus y avión, que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, nunca se topan en ningún texto, pero para este ejercicio del binomio fantástico de Gianni Rodari, el que escribió La lógica de la fantasía, sí se topan. Bueno, ¿Qué se le viene? como cada cuento empieza con había una vez un avión que iba muy feliz y contento caminando por el aeropuerto, que era el lugar donde él vivía, ¿verdad? Y de un pronto a otro, ping, y ping, y ping, se sintió algo como cosquillas, pensó que era que había algo ahí como que no estaba bien, estaba todavía en tierra, pero ping y otro ping, y cuando de pronto ya era demasiado ping, no eran cosquillas, no eran hormigas que lo habían picado, definitivamente había sido algo que alguien, un turista, había dejado mal puesto en medio de la pista de recuerdo, según él, de México, obviamente, que es donde hay muchos cactus, lo dejó ahí, lo tiró
cuando iba bajándose por el gras, porque ahora hay que bajarse por la gras, ya no lo llevan a uno en manga siempre, entonces se lo tiró y dijo, aquí no va a pasar nada, porque está bien feo, me lo regaló aquella muchacha de la cual me enamoré y toda la telenovela mexicana, y dijo, no me voy a llevar ese cactus, porque además tenía una esposa, toda la telenovela mexicana, y dijo, voy a tirar este cactus, y cuando de pronto el pobre avioncito se metió el cactus en su llanta, y de ahí en adelante no pudo caminar más hasta le cambiaron las llantas. Y colorín colorado, este cuento telenovela mexicana se ha acabado. Un vuelo demasiado espinoso, pero si le digo pirata biblioteca y algo muy chiquitito, condensado, así en 5, 6, 7 palabritas, biblioteca pirata. Ya eso no es un cuento, había una vez un pirata que ya decidió dejar de bajar películas pirata porque ya la gente ya no lo usaba gracias a Spotify, a Netflix y a todo eso, entonces decidió hacerse una biblioteca aparte y ser bibliotecólogo. Y colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Y panadero jirafa? Paradero. Panadero jirafa. Ah, sí, había una vez una jirafa que decidió hacer pan y entonces todos los días comía bizcochos y por eso se le quedó atravesado en la garganta y entonces se la dejó de cuello, de collar. Y colorín colorado, la jirafa con el bizcocho en la se ha acabado. El binomio fantástico es maravilloso porque no solamente abre las puertas de la fantasía, de la creatividad, de la imaginación, sino que también es hilarante, sobre todo con esas historias a lo telenovela mexicana. Segunda estrategia, y viene en el libro para contar, hay que contar porque es maravillosa también. ¿Qué ocurriría si con solo esas 3 palabritas usted también le abre, pero de un solo portazo, la puerta esa enorme, gigantesca, a la imaginación y a la fantasía, a la creatividad, a la escritura, a la lectura activa y al pensamiento crítico? Vean qué bonito que lo tengo todo así. Sí. Hoy hice la tarea completísima, porque es mucho. ¿Y ese de qué trata, Tere? El de qué pasaría, que digamos, un ejemplo tuyo. ¿Qué ocurriría si? ¿Qué pasaría si? Vamos a poner un ejemplo. Macha, ¿qué ocurriría si los árboles pudieran cantar? De repente, en una noche de tantas, empezaran los árboles, los grandes y los chiquitos, a tararear canciones, no solamente de noche, sino que también de día. ¿Qué ocurriría si los árboles cantaran en mitad del bosque? Bueno, me imagino que con estos ventoleros de estos días navideños cantarían canciones de Navidad, que es donde más cantan los árboles ahora. Y así un montón de qué ocurriría si, por ejemplo, qué ocurriría si los gatos fueran transparentes y que al reírse solo se le vieran los dientes. ¿Qué pasaría si los caballos pintaran cuadros con las colas? Me imagino que el Museo del Louvre y el otro, el del Prado, estaría repleto de cuadros enormes pintados con galopes, por ejemplo, de colores. ¿Qué pasaría si las casas tuvieran alas? ¿Qué pasaría si su casa tuviera alas? Espero que no, porque se me va volando, ¿verdad? Y no, uno tiene que vivir, a menos que me lleve a mí adentro y entonces nos vamos para Europa más barato que irnos en Iberia. ¿Y qué ocurriría si los zapatos, los de plataforma o los de corcho o los de tacones enormes contaran historias, por ejemplo? Mientras van caminando, van contando historias. Y es que no es lo mismo unos zapatos de tenis, que son más llevaderos, que unos medios elegantones y a veces medios, ¿cómo es? Cursis, como los tacones altos. Eso sí debe ser difícil. Esos cuentan cuentos más estirados que los de las tenis. Sí, cuentos muy tuyú. ¿Qué pasaría si los cometas fueran cartas? Así como las cartas esas, no las que se leen, sino las que se juegan en un naipe, por ejemplo. Sí, los aviones. Las cartas. Yo sigo con los aviones en la cabeza. Todavía está con el jet lag.
Y digamos, las maestras les hacen las preguntas a los niños y de una de esas, por ejemplo, y cada niño va contando alguna historia de qué pasaría y lo hacen colectivo o lo hacen individual. ¿Cómo se podría hacer esa estrategia en el aula? Comenzando, digamos, por la casa, que es fundamental, y no me gusta decir la palabra casa, me encantaría que todas las casas fueran hogares, pero que las niñas y los niños, junto a los papás, las mamás, las abuelitas y los abuelitos, por ejemplo, en la casa se sentaran en la mesa y empezara a alguien de repente a preguntar. Lo mismo, ese montón de preguntas que uno puede sacar. Y empezaran los miembros de la familia a contestar. Primero, se pueden hacer juegos de cartas. Segundo, juegos de roles, en donde uno interpreta perfectamente un personaje y se puede jugar con diferentes escenarios, se puede incluso incorporar vestuario, maquillaje, qué sé yo, de repente algún chonete, un collar, no sé, cualquier Los cosa, todo anteojos. de la imaginación, los anteojos, etcétera, etcétera. Y me está picando un mosquito. En el aula, por ejemplo, se pueden hacer diarios de vida basados en hipótesis muy locas. Entonces, las niñas y los niños pueden escribir en su diario. El diario también lo pueden hacer en la casa. Empiezan a escribir la hipótesis y diseñan o inventan, dibujan lo que ellos piensan que puede ser. Y lo pueden adornar con algodón, con trocitos de tela, con lentejuelas, le pueden poner ojitos, lo pueden pegar con silicón frío o perfectamente con goma, con cola blanca. Y van armando toda una colección de hipótesis locas y ahí la tienen bien condensada porque además de la hipótesis la tienen dibujada. Eso es muy bonito. Pueden jugar también, incluso sacar pequeñas historias basadas en esta preguntita o en el binomio fantástico. Ajá. Y pueden jugar o pueden hacer juegos de improvisación teatral. Pueden hacer pequeñas lecturas dramatizadas, hacer un pequeño texto y dramatizar, no solamente en el hogar, sino que también en la escuela. Y así van venciendo un poco el pánico escénico que a tantas niñas y niños, uy, les fastidia a la hora de ponerse enfrente de sus compañeritas y compañeritos a comentar, a compartir, aunque sean 4 o 5 diminutas palabras. Uh-huh. ¿Y cómo se le ayuda a las maestras a que ellas mismas cuenten cuentos? ¿Qué estrategias hay para adultas que quieran contar cuentos? Es que tenemos que empezar con el hecho de que si de verdad quieren contar cuentos, si de verdad quieren compartir palabras, si el deseo es lo más sincero y lo más honesto, se lanzan, es nada más porque como lo dice el título del libro, para contar nada más hay que contar. Entonces es lanzarse al agua. Es nada más echarse al agua, simple y sencillamente. Que mire que el cuento que no lo domino, que el lenguaje tiene que ser nada florido, totalmente claro, sencillo, básico, aunque sea un público, digamos que disque elevado, no necesitamos de andar utilizando términos floripondiosos para contar una historia. Todo lo contrario, porque nace de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos escuchado, de lo que nos han contado, de lo que hemos heredado. Recuerden que la voz no es porque tenga, qué sé yo, timbre, altura. No, la voz tiene cuerpo. Si la voz tiene cuerpo, la voz tiene territorio. Si la voz tiene territorio, es que tiene un patrimonio y el patrimonio es oral. Mi voz es la voz de mi abuelita, de mi bisabuela, de mis tatarabuelas y ahí nos echamos para atrás. Y por supuesto la voz de mis 5 mamás y esta abuelita mía, todas me contaban historias, les cambiaban los finales, les cambiaban los escenarios, les cambiaban la ropa, les cambiaban absolutamente todo. Y de ahí la necesidad mía de empezar a ver cómo de qué forma
me montaba yo sobre ese cuento que todos los días tenía finales diferentes, que tenía mitades diferentes, que tenía personajes diferentes. Entonces, manejar toda esa serie de posibilidades de lo que uno ha visto, de lo que le han contado, de lo que he contado porque lo he vivido, e integrarlo de la manera más sencilla y compartirlo, querer compartirlo, porque contar cuentos es contar desde la memoria, es contar desde el arraigo, contar desde la identidad y contar desde la dignidad, contar desde el amor, porque cada vez que se comparte un cuento, se comparte el amor que uno siente por las palabras y por aquellas personas que fueron tan importantes y son muy importantes en nuestras vidas y nos dan eso, el regalo más valioso, que es el amor a las palabras y al tiempo, el tiempo que se comparte cuando contamos. Perfecto. Es eso. Nosotros regalamos este libro en las bibliotecas que logramos gracias a la beca del Ministerio de Cultura. Y tal vez las personas, las maestras que van a ver esta capacitación, preguntan a qué te referías con seamos empáticos, cómo la empatía llega gracias a la mano de un cuento. Qué interesante eso, me gustó. Cuéntanos un poco. Esto, vamos a ver, es una historia algo larguita. Vamos a ver si la puedo resumir. Resulta que hace más de 100.000 años, hace más de 100.000 años, porque las estudiosas y los estudiosos cada rato se encuentran nuevos yacimientos de cuerpos y de entierros, y la verdad es que no saben si fue hace 100.000 años o 150.000 años, o cuánto haya sido. Resulta que al inicio las mujeres éramos recolectoras. Después éramos también, además de recolectoras, o sea que recolectábamos bayas, frutos, de todo lo que había en la naturaleza para sobrevivir. Cazábamos. Hace muy poco empezaron a encontrar, y aquí en América Latina, empezaron a encontrar unos entierros en donde las mujeres estaban enterradas con sus kits de caza. Resulta que las mujeres no solo replicaban, compartían el fuego, sino que también construían sus propias herramientas de caza. El 40-50% de esos entierros eran, en efecto, mujeres. Y resulta que las mujeres al inicio, mujeres sí y hombres, no se comunicaban tanto con los gestos de la cara, sino que con las manos. Y se contaban con las manos, hablaban sobre el fuego que se compartía, hablaban sobre de que por allá habían muchas frutas, de que por el otro lado habían mastodontes, de que por aquí, de que por allá. Bueno, resulta que sigue pasando el tema este de la evolución, siguen pasando los años y las mujeres, y no por aquello de que tengamos esa bendición de ser madres, sino porque después de las manos empezamos a tararear, ya sea por imitación, porque queríamos imitar y porque estábamos imitando a los pajaritos y los sonidos que hace el viento cuando mueve las copas de los árboles, los silbidos y tal. Empezamos a gorjear. Ese gorjeo se llama cawing o humming. Ese gorjeo se llama moderez. El moderece no solo se lo cantábamos a los bebés que teníamos en la barriga hace más de 100.000 años, sino que era la manera en que las mujeres que eran recolectoras, que eran cazadoras, que construían sus propias herramientas para cazar, porque además las mujeres tenían más resistencia que los varones y podían perseguir por horas, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, está más que demostrado, pues podían perseguir por horas y horas a los mastodontes, aquellos enormes gigantescos que servían de alimento. Y resulta que en esos modereces, en esos gorjeos, en esos que a veces eran largos,
a veces eran cortos y los iban mezclando. Nosotras, las mujeres, hace más de 100.000 años, creamos el piso, digámoslo así, el piso por donde hasta el día de hoy camina el vehículo de la sintaxis. O sea, nosotros somos las creadoras del idioma. Y no era porque, ay, sí, estaba embarazadita, ay, de un bebecito hace 100.000 años y le cantaba canciones de cuna. No, compartíamos todos los conocimientos a través de esos cantos. Y como al cerebro le fascinan pero tanto los patrones, pues resulta que hace poco, en institutos de esos, en otras latitudes, hacen el montón de experimentos y ven que en efecto comprueban que las niñas y los niños, los bebecitos, ya fuera de la barriga de mamá, que están expuestos a esos gorjeos, a esos modereces, a esos cantos, hombre, pues es que empiezan a hablar más que fácil y rápido. Por eso, desde la empatía, desde el conocimiento, desde hace más de 100.000 años, porque nuestra voz es nuestro territorio y tiene un patrimonio, y ese patrimonio es oral, y es un patrimonio intangible que nos pertenece a cada uno de nosotros y de hecho a la comunidad entera, al mundo entero. Porque recuerden que cuando salimos de la barriga de mamá, caemos en otra gran barriga, que es la barriga del idioma. Y por eso se llama la lengua materna, en donde cada una de nosotras escribe su propia historia y la historia en relación a los otros que también están escribiendo su propia historia de acuerdo a su herencia oral. Porque, repito, cada uno tiene su territorio y comenzó siendo oral. Ahí viene la empatía. Pues me encanta, me gusta mucho la historia. Es de verdad interesante ver que menciona muchas palabras muy bonitas como empatía y amor unidas a la lectura y a los cuentos. Para terminar, Tere, contanos también un poquito sobre qué puede hacer una maestra desde tu conocimiento como promotora de lectura para acercar a los niños a la lectura por medio de los cuentos. Ahora este año para mí es una bendición enorme, de verdad. Llegué por medio de un compañero que vive aquí en Alajuelita y visitamos el colegio, el Liceo Teodoro Picado, ubicado en la Aurora de Alajuelita. Y conversando con la bibliotecóloga, me decía, qué torta, qué tirada. Tenemos un acervo desactualizado, tenemos un acervo literario desactualizado, nada llamativo. ¿Qué hacemos? Y le digo, bueno, inventémonos algo. Y nos inventamos, me inventé la bibliorefri. Ajá. Y llegué con la bibliorefri con apenas hace poco mandé incluso 4 libros más. Esa bibliorefri tiene unos 45 libros de miedo, de terror, de misterio, de sangre. Ay, sí, pero no se van a convertir en psicópatas por estar leyendo ese tipo de literatura, por Dios. Es lo que les satanizan? Gusta y es lo que los atrae a otros libros. Les encanta. Y me dice la bibliotecóloga, ha sido un éxito. Un éxito, porque las chicas y los chicos que de verdad son lectores se jalan a los que están como rejegos, que no quieren leer tanto, pero se los jalan porque son historias que les atraen, que los engolosinan, y ahí están leyendo. Para el año entrante, entonces, vamos a planificar una serie de visitas cortas para ver si hay autores de repente que del género se apunten a trabajar un poquito con estas chicas y chicos, porque en un liceo en donde deberían de haber 500 hay más de 1,000, en donde ni siquiera hay aulas para sostener a esa población tan grande, en donde...
Pero Ajá. entonces el tema es una de las formas en las cuales se puede atraer a la lectura, por medio de lo que les gusta a ellos, el misterio, el suspenso, el terror. Sí, hay varios, la gente de repente dice, ay, es que mi hijo que no, no, primero ubiquémonos, hay varios tipos de lectura. La lectura literaria, la lectura académica, la lectura por obligación y la lectura porque es entretenido, porque es Por divertido, porque me placer. llama montones la atención. Entonces, Ujú. esa es la literatura que tenemos que explotar. No la literatura esa de que, mire, o se lee este libro, o se lo lee porque sale en el examen, y si pierde el examen, se queda. Eso no es así, no funciona de esa manera. Ellos no funcionan de esta forma. Por eso es que se sienten en la libertad de visitar la bibliorefri, de hurgar entre sí los pocos títulos que hay, pero están leyendo. La Sí. estrategia funciona. Ahí Eso es lo que puse, hay que buscar. ahí puse el teléfono de Teresita porque, perdón por la mayúscula que se me fue, para que ustedes puedan contactarla, ya sea porque tienen una idea de hacer una bibliorefri, no solo es de misterio, también pueden ser libros infantiles, preferiblemente de misterio, pero también la pueden contactar para cuentacuentos, para ayudas en lo que es ahora promoción de lectura de nuestra gran gestora cultural también, Teresita, y para que les colabore de capacitaciones específicamente para personas que quieran fomentar la lectura, hacer proyectos de fomento lector. ¿Qué más cosas podrías vos ofrecer y ayudar a las maestras que hace es mucho, me contabas que hay mucha necesidad de apoyo en el MEP en este momento, las privadas no tanto, pero en el MEP muchísimo, ¿verdad? Sí, bastante porque se quisieron, para llamar la atención de las chicas y de los chicos, se quisieron visualizar demasiado y a la hora en que les preguntan sobre un mínimo y muy diminuto párrafo, se dan cuenta de que se visualizaron demasiado y no hay comprensión lectora. Visual, No hay digámoslo como es, visualizar es que les dijeron que vieran películas en lugar de agarrar libros, eso es. películas y películas y videojuegos y todo lo que tiene que ser así como en Y no, audio y tele y pantalla y no, no funcionó, no sí, funcionó. sí, Entonces, como en Suecia, que este tampoco funcionó. Exacto. Entonces, para este año que viene, he conversado acerca de la posibilidad de armar una radio, pero no una radio como las más de 100 que quieren cerrar o van a cerrar posiblemente porque no tienen el dinero suficiente para Porque no participar en tenés esas noventa y sumas. seis millones. No tenemos 193 millones para hacerlo. Horrible, por Y, Dios. pero podemos jugar a hacer radios por internet. Sí, Radios, comunidades escolares. o Entonces podcast, armaríamos los guiones, hay lectura creativa de por medio, hay un poco de teatro, hay radioteatro, claro. hay improvisación, Y hay hay narración manejo, oral. claro, hay de todo y más. Sí, Entonces por ahí, medio de la radio, podríamos también jalar a mucho público escolar, igual colegial, muy interesado en, qué sé yo, de repente armar una serie de cuentos de terror o leyendas, mezclar clásicos con mitos, con anécdotas, con leyendas costarricenses, hacer un montón de experimentos y siempre sí, basados, por supuesto, en la palabra sí. como Las vehículo. maestras como propulsoras, pero los niños también como grandes creativos de esos cuentos, ¿verdad? Podrían hacer las actividades y sí con una guía como la que Teresita Borges nos presenta. Ojalá que lo logres, está muy interesante, cuenta con Club de Libros también, ¿verdad? Con los escritores de Club de Libros que son tan imaginativos y con los libros de Club de Libros que son las que la mayoría de las veces apoyamos estos proyectos locos de Tere. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí está el teléfono por si alguien quiere también. Las escuelas que les va a llegar este video van a ver, van a tener este libro
Y las otras escuelas que no les llevamos también lo pueden comprar. Ahí está el teléfono de Tere y también voy a poner por aquí el mío, por si acaso también alguien lo quiere adquirir, ya que por aquí por San Pedro, Club de Libros también se los puede vender. Me parece importantísimo todo lo que hace Tere en fomento de lectura y para el próximo año tenemos proyectos muy interesantes que ojalá nos sigan también por ahí porque somos los que trabajamos desde hace 20 años en fomento lector. Teresita más. Sí, no, por eso muchísimas gracias por el espacio, porque de esta manera se riega la bola y es más fácil a veces llegar, entrar cuesta, porque de verdad cuesta, como cuesta a veces con ciertas directoras y directores, pero de esta manera se hace un poquito como que se allana más el camino. Claro. Por eso lo No, agradezco tanto. y también muchas gracias a vos por ayudarnos. Tere participó en una de las entregas que hicimos aquí en Pavas, ¿verdad? En la Ciudadela. Y lo que hicimos también como cuentacuentos, esas entregas de bibliotecas, ha sido gracias a la beca de las artes literarias del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud. Así que se las agradecemos también a ellos. Gracias, Tere. Por colaborarnos siempre y ahí estamos para el 2026, seguir haciendo cosas muy en fomento de lectura. Así es. Como decía mi abuelita, para atrás ni para echar escupa. Así que ahí seguimos. Gracias y ahí estamos en contacto para que nos sigas contando cuentos. Gracias a los que nos Perfecto. vieron. Buenas noches y gracias.